Bueno, como siempre, les doy la bienvenida al tradicional programa El Mostrador, la semana política, donde analizamos la contingencia y como ya me imagino que saben, la contingencia de esta semana está tomada por las materias relativas a seguridad y la protección de carabineros a propósito, como también sabemos, el asesinato de la sargento Rita Olivares el fin de semana pasado. Están pasando cosas en el Congreso. El Senado ahora tiene la posta para la tramitación de toda esta agenda legislativa de proyectos en materia de seguridad. Se dio a conocer hoy día también que se postergó para el próximo martes la votación en sala de la ley Naim Retamal. Se van a ingresar indicaciones por parte del Senado y también del Ejecutivo, tal como anunciaron. Y el ministro de Justicia, Luis Cordero, también se manifestó a propósito de esta ley y el carácter defectuoso que tendría este cuerpo legal a propósito, en particular, por un artículo que ha generado fricción al interior del oficialismo en relación a la legítima defensa privilegiada que tendría Carabineros y cómo esto se materializaría. Haciendo este contexto a grandes rasgos de la contingencia, paso a saludar a quienes me acompañan hoy día. Alejandra Amor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Francisca. Un gusto. Y también vemos en pantalla a Cristian Riego, abogado penalista y académico profesor de la Universidad Diego Portales. Cristian, también muchas gracias nuevamente por estar con el mostrador. Gracias por invitarme. Bueno, a propósito de todo este contexto que acabo de dar, lo importante y el rol como medio muchas veces hacer una bajada pedagógica para que la ciudadanía y la gente, nuestra audiencia, pueda entender lo que se está tramitando en particular en el Congreso y las implicancias que esto tendría en relación a la demanda por mayor seguridad en el país. Cristian, partamos por ahí, te paso la palabra como para poder entender tal como decía en términos pedagógicos, lo que está en juego, ¿no? O los riesgos que pueden existir con estas tramitaciones, esta vorágine de tramitación legislativa que hemos visto en el Congreso esta semana. A ver, yo creo que lo que hay son como dos procesos paralelos. Por una parte es un proceso político en que los parlamentarios, por lo menos un sector importante de ellos, quiere dar una señal de apoyo a los carabineros, dadas las muertes que han ocurrido. Probablemente también quieren pasarle un poco la cuenta al gobierno de sus declaraciones anteriores o actitudes anteriores. Y el gobierno, por otra parte, también, digamos, quiere, algún, por lo menos algún sector, mantener lo que fue su discurso tradicional de crítica respecto de carabineros, de defensa de los derechos humanos frente a la acción de carabineros. Ese es un nivel de la polémica. Pero yo creo que están tratando de hacer eso en el terreno legislativo. Y la verdad es que yo creo que no corresponde hacer ambas cosas en el mismo nivel, porque la legislación es una cosa mucho más técnica, delicada, que debe ser analizada de manera mucho más detenida, y yo creo que se están equivocando radicalmente, digamos, y probablemente van a dictar una legislación que en mi opinión no tiene mucho sentido, ni siquiera yo diría que es negativa, podría serlo, pero no creo que lo sea, eh, porque porque están discutiendo de algo que no es lo que están regulando. Te lo voy a poner en términos muy sencillos. Los parlamentarios discuten como si estuvieran regulando la legítima defensa. O sea, como decir hasta dónde puede llegar un carabinero defendiéndose, ¿cierto? ¿Cuándo puede usar el arma? ¿Cuándo es legítimo que lo haga? Sus discursos pareciera que están apuntando a eso. Pero en realidad, si uno lee el texto, no están discutiendo sobre eso, sino que están discutiendo sobre la prueba de la legítima defensa. ¿Quién debe probar que ocurrió o no ocurrió legítima defensa? Y allí lo que ocurre es que en realidad modernamente, yo diría por lo menos de los últimos 20 años en adelante, rige en Chile la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia en materia penal dice que siempre es el fiscal el que debe probar y el imputado no está obligado a probar. Cuando mucho, el imputado debe, digamos, debe sustentar que su versión de los hechos constituye una duda razonable. O sea, es una prueba, digámoslo así, mínima. Y eso es lo que rige, digamos, todos los sistemas modernos del mundo, ¿cierto? Esta legítima defensa privilegiada es una norma muy antigua, digamos, que ya había sido modificada
al principio de la transición, también por temas de... Pero en esa época podía tener sentido, porque nosotros en esa época no teníamos una vigencia clara en la presunción de inocencia. Entonces ahora se toman de una norma que en realidad funciona en otro contexto, ¿cierto? En otro contexto cultural y procesal, y la tratan de aplicar, y en realidad yo creo que están discutiendo de algo que no tiene ningún sentido. Eh, ¿Cierto? Hoy día rige la presunción de inocencia y por lo tanto cualquier persona que alega la legítima defensa, ¿cierto? Está protegida, no debe probar lo que afirma el que lo debe probar es el fiscal y por lo tanto no hay mayor diferencia. Yo creo que lo que hay detrás aquí es otro problema. Aquí el problema que hay es qué pasa con los carabineros que hacen uso de su armamento, o hieren o matan a alguien, y cómo ellos pueden tener, digamos, lo cierto, una cierta garantía de que no van a ser, supongamos que actuaron correctamente, que no van a ser objeto de privaciones de su salario, abandonados por la institución, que van a tener posibilidad de defenderse, porque si uno mira los casos, en la mayoría de los casos los carabineros son absueltos o son sobreseídos, sobre todo cuando actúan de un modo, digamos, claro, hay algunos en los que no, porque hay realmente, digamos, hechos que demuestran que actuaron abusivamente, y eso va a seguir siendo así. Pero en los casos en los que tienen una defensa sólida, no hay problema, no es que estén condenando carabineros que alegan legítima defensa, no, el problema es lo que ocurre en las primeras etapas, la vulnerabilidad, el relativo abandono que sufren en esta primera etapa, y para eso lo que se requiere es tomar medidas en ese nivel, ¿Y eso se aborda ¿cierto? ahora en esta legislación? En absoluto, en absoluto. El tema procesal, que quedan como Y imputados, probablemente eso no sería materia de la legislación procesal, eso son cuestiones de tipo operativo, por ejemplo, cómo se provee defensa, una defensa de calidad especializada. Yo he visto cómo los carabineros en general no tienen defensa, tienen que financiarse, la familia tiene que juntar dinero, y eso no es correcto, porque efectivamente todos tenemos derecho a la defensa, y por supuesto los carabineros también. Eh, Algo se ha hablado de que habría un convenio con la Defensoría Penal Pública, pero también está todo el tema de cómo operan los sistemas, digamos, de control interno, porque los sistemas de control interno se le abren un sumario, y se le abren un sumario lo suspenden. Bueno, en las policías más sofisticadas probablemente lo que hay es una primera etapa de análisis del caso sin un contenido punitivo, porque a lo mejor el carabinero actuó bien. Entonces, a lo mejor lo que tienen que hacer es ver qué es lo que pasó, juntar los antecedentes, pero no necesariamente abrirle un sumario y ponerlo bajo, digámoslo así, una lógica inquisitiva. Lo mismo, cómo se articulan esas investigaciones con las investigaciones en materia penal. Esto es lo que, en mi opinión, tendría que trabajarse seriamente. Más bien a nivel operativo, eventualmente podría haber algo legislativo que hacer. Nada de eso se aborda acá, sino que se usa una figura que yo creo que está anticuada, que no tiene mucho que ver, y por lo tanto probablemente los problemas van a subsistir. ahora hablemos desde aquello que quedó oscurecido ante este, podríamos llamarlo populismo punitivo o este más impacto comunicacional que genera esta maratón legislativa del Congreso, porque hay cuestiones en términos de políticas públicas o proyecciones a largo plazo, por ejemplo, el foco en la reforma a la policía o reforma a carabineros, que quedan oscurecidos ante las luces más mediáticas de lo que se está haciendo hoy día en el Congreso. ¿Cuáles son aquellos elementos también relevantes que deben integrarse a esta discusión para no caer en los riesgos del populismo punitivo propiamente tal? Bueno, me parece, Frank, que aquí comparto con lo que en general lo que señala Cristian, y en este ámbito específico hay dos temas que deben caminar en paralelo y que están siendo invisibilizados. Por una parte, lo que refiere al uso de la fuerza, que debe estar normado por ley. Hoy día lo que tenemos son decretos de las instituciones o del Ejecutivo, pero no tenemos una ley de uso de la fuerza. Hay una que fue presentada ya hace algo así como 2 años y que no prosperó. Hay una nueva que ha presentado este gobierno recientemente. Pero ese es el marco en el ámbito de la regulación del uso de la fuerza, donde todos estos elementos que plantea Cristian eh, deben, eh, deben especificarse, ¿no? Ahí yo comparto que no es respecto de la legítima defensa donde debemos discutir el uso de la fuerza de parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esa es una primera cuestión.
La segunda es la que aparenta en los discursos estar detrás y que tiene que ver con proteger a Carabineros. Esta es una cuestión que venimos diciendo desde hace ya bastante rato, que implica la protección de Carabineros. Y una primera cosa que tiene todo que ver con el proceso de reforma que se inició el 2018 es que tomemos decisiones y planteemos caminos, identificando los problemas, dónde están las situaciones de esta que se ha llamado la indefensión de Carabineros. Desde mi punto de vista, no está en el ámbito del marco regulatorio. Allí no existen ámbitos de indefensión, salvo por esta necesaria regulación de rango legal del uso de la fuerza, que no es menor, ¿verdad? Eh, pero esa sería la excepción. Y yo te diría entonces, preguntémonos qué ocurre con los carabineros, porque se ha dicho en los últimos meses, por ejemplo, del incremento de los carabineros lesionados. Nosotros solicitamos a través de Transparencia información de los últimos 20 años sobre los carabineros lesionados. Se nos reporta solamente para el periodo 2016-2021. Ahí tenemos, no hay información anterior, entonces no podemos hacer un análisis retrospectivo significativo sobre qué tipo de lesiones, en qué contextos que nos permitan definir acciones al interior de la institución y en el entorno de ella que efectivamente apunten a disminuir, ¿no?, las lesiones de parte de Carabineros. Entonces, solo para presentarles algunos datos a este respecto, a partir de esta información que obtuvimos por Transparencia, efectivamente han aumentado los carabineros lesionados en este periodo de tiempo, desde el año 2016 al 2021, pero particularmente los carabineros con lesiones leves. El aumento ha sido importante en este periodo, pero fundamentalmente allí. Y ahora, ¿cómo se lesionan los carabineros? Eso debemos preguntarnos, porque si asumimos que toda lesión de la que sufren los carabineros, ¿no?, es atribuible a terceros en el cumplimiento de sus funciones, estamos en un error importante. Mira, el 42% de los carabineros con lesiones graves durante este periodo que señalo, 42%, correspondió a lesiones ocurridas en contexto de colisión, caída, choque o catástrofe. ¿Ya? Entonces, si miramos el dato de la propia institución, vamos a encontrar que para proteger a nuestros carabineros tenemos que preguntarnos cómo están recibiendo instrucciones respecto de conducción de los vehículos institucionales. ¿Ya? ¿Están suficientemente entrenados para conducir vehículos en persecuciones, perdón, son estos los adecuados? Porque ahí tenemos un 42% de los lesionados graves. Mientras que las lesiones atribuibles a terceros, ¿verdad?, ya sea en contexto de una detención por arma blanca o arma de fuego, corresponden al 25% de todas las lesiones graves de efecto. Entonces, claro, no es menor, es relevante, hay que tomar acciones también allí. Pero si pensamos en la protección de los funcionarios y funcionarias, veamos efectivamente dónde están estos déficits en la planificación del trabajo, cuáles son las reflexiones que se hacen luego de un operativo fallido o un operativo que resulta con funcionarios y funcionarias lesionados de cualquier nivel de gravedad. ¿Cómo se está haciendo este trabajo reflexivo, crítico también de las propias decisiones de la institución? No sabemos de eso. ¿Cómo podemos desde la sociedad civil, desde la academia, cómo puede el Ejecutivo también apoyar estos procesos de mejora interna? No lo sabemos. Entonces, nos estamos quedando con, eh, con esto que es muy efectista, ¿no?, que a todos nos impacta la muerte de un funcionario o funcionaria policial en protección de otros, pero también debe impactarnos y debemos tenerlo en consideración cuando los funcionarios de cualquiera de las instituciones que cumplen roles policiales hacen uso de su poder de fuego, de su poder letal, en contra de terceros de manera injustificada. Porque también existe en nuestra historia reciente y en un número relativamente cercano al de funcionarios y funcionarias muertos en estos contextos, civiles que han resultado fallecidos de la acción de policías que no se justificaban ni siquiera en el marco de la legítima defensa. El año 2020, por ejemplo, tenemos el caso de José Figueroa, que recientemente habría resultado con condenas no solo al funcionario que argumentó legítima defensa y que no era tal, sino también a otros funcionarios que habrían encubierto la acción de este carabinero, ¿no? Entonces tenemos que mirar el panorama completo, tenemos que mirarlo en base a datos que están en la propia institución,
este aspecto que señalaba Cristian. ¿Qué pasa con los procedimientos administrativos? Sabemos muy poco. Cuando solicitamos información sobre los procedimientos administrativos, la verdad es que lo que se nos provee es un largo listado, ¿no? Solo con información genérica, que no permite identificar si efectivamente el funcionario está apartado o no de las funciones, si efectivamente está o no privado de su remuneración, en qué terminan las sanciones. La inmensa mayoría de lo que se nos reporta dice en investigación, ¿no? Entonces, para tomar decisiones de política pública, sean estas en el ámbito de lo que concierne a la reforma de las policías o en el ámbito legislativo, con aumentos de penas, ampliación de facultades o cualquiera otra como las que se vienen discutiendo, debemos necesariamente hacerlo a partir de información y no de lo que los medios de comunicación están transmitiendo, no a partir de nuestros intereses políticos, porque el costo lo va a pagar toda la sociedad, además de los propios funcionarios policiales, que son finalmente los más perjudicados, porque se plantean como soluciones eh, eh, acciones que no son tales porque parten de una identificación incorrecta del problema. El 60% de los funcionarios fallecidos en el periodo 2016-2021 de Carabineros correspondieron a contextos de colisión, caída, choque o catástrofe. El 60%. Y ahí no veo a nuestros legisladores rasgando vestiduras ni preocupados de qué es lo que está pasando. Ahora, Alejandra, información respecto a si hoy día Carabineros está en procesos de especialización formativa para enfrentar lo que se ha llamado este nuevo tipo de criminalidad más violenta, relacionada también con la llegada del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Existen procesos de formación en curso o información de que Carabineros está especializando a su fila al respecto? Mira, lamentablemente ese es otro ámbito sobre el que cuesta conocer, porque a diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países que se han tomado como referencia para la reflexión, incluyendo las malas políticas internas de Estados Unidos, la academia especializada forma parte, en la mayoría de los casos, de los procesos de discusión sobre cómo formar a los carabineros, a los policías más en general, pero también hacen parte de esos procesos de formación. Hoy día esto no ocurre en general, en Carabineros no, en el caso de la Policía de Investigaciones sí hay más participación de la academia, ¿no? Y de académicos y académicas. Y cuando queremos requerir información sobre los procesos de formación, esta es muy limitada, es muy acotada y no nos permite hacernos una idea. Para responderte derechamente, yo no tengo información de lo que hemos solicitado y hemos recibido que nos permita decir que hay un proceso de formación adecuado para enfrentar los nuevos fenómenos criminales como se ha planteado que vienen desarrollándose. Y quisiera agregar una última cosa que me parece también relevante, y es que hay una retórica fácil que también surge de la propia institución y de sus autoridades, ¿no? Respecto de los procesos de cambio. Cuando la institución se ve enfrentada a procesos de cambio, asume una retórica donde el cuestionarnos sobre cómo se está bajando la información de las decisiones de política pública hacia los funcionarios particularmente operativos, ¿no? Es un imperativo. Esto ya lo vivimos y lo documentamos. Hay una publicación de la Universidad de Chile al respecto durante el proceso de implementación de la reforma procesal penal, cuando se argumentaba que era extremadamente garantista, que quitaba facultades a las policías que eran fundamentales, y lo que vimos después fue una contrarreforma que la verdad no, que se llamó contrarreforma, que no tenía sustento tampoco en los datos. Cristian, ya como para ir cerrando, quisiera no dejar de tocar un tema también relevante en todo este contexto más de impacto mediático, que ha sido todo el tema de la demolición de las narcocasas. Tú precisamente también escribiste una columna con nosotros en relación a la ausencia de una mirada estratégica territorial en los barrios para hacer frente al narcotráfico y salir un poco de la pantalla o el impacto más de espectacularidad que nos brinda la demolición de las casas propiamente tal. Cuéntanos un poquito de esta ausencia estratégica o cómo pensar de manera integral abordar esta problemática y que hoy día no se da. Yo creo que, claro, el instrumento de usar la regulación territorial en un sentido estratégico para mejorar la seguridad de un barrio puede tener sentido, es algo que de hecho se ha hecho en experiencias comparadas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un barrio en el cual tengo un buen conocimiento, conozco y sé lo que la policía piensa, sé lo que piensan los vecinos,
sé cuáles son los datos de delitos que se cometen. Eh, Eventualmente yo podría decir, bueno, para mejorar la seguridad de ese barrio puede valer la pena demoler una construcción ilegal que está ahí, por ejemplo, en la que se venden droga o en la que se producen peleas o, no sé, que funciona en alguna otra actividad peligrosa, pero tengo que darle a eso también un sustento. O sea, voy a mejorar la vigilancia, voy a, digamos, para que esa mejora que esa demolición pueda generar, se sustente en el tiempo, ¿cierto? En una intervención que tiene que ser más completa. Por contraste, yo diría que lo que vimos en estas demoliciones que hizo el alcalde Carter era una total precariedad. O sea, ni siquiera sabían quién vivía ahí, tampoco era claro que en esas casas se vendían drogas, sino que eran como de propiedad de un narcotraficante. Pero en varios casos, por lo menos lo que apareció era que era un arrendatario, que era una señora que tenía el hijo preso, pero que ella en realidad no tenía nada que ver, ¿cierto? O sea, más bien parecía que era como una especie de castigo en el patrimonio del narcotraficante, pero hecho también a la virulí, porque si yo quiero privar del patrimonio del narcotraficante, tengo que quitarle la propiedad. No saco nada con demolerle una construcción informal. Extensión. Entonces, era tan evidente, creo yo, que lo que hizo el alcalde, digamos, era una operación comunicacional y nada más, ¿cierto? Y yo creo que eso es muy negativo porque llevamos muchos años de operaciones comunicacionales. O sea, en esta materia, yo creo que todo el mundo sabe, incluidos los políticos, que lo que hay que hacer es fortalecer al Estado, al conjunto del aparato estatal, ¿cierto? Mejor capacitación, digamos, mayor rendición de cuentas, como dice Alejandra, aprendizaje a partir de la propia experiencia, análisis de la propia experiencia para ir aprendiendo, etcétera, etcétera. Y en vez de hacer eso, ¿cierto? Lo que se hace son operaciones comunicacionales y los políticos les encanta decir hay que dar señales. Está bien, a lo mejor uno a veces tiene que dar señales, pero es que llevamos décadas dando señales. Señales que además no se traducen en cambios en la realidad, entonces ya nadie cree en las señales. La verdad es que las señales yo creo que todo el mundo sabe que más o menos las cosas van a seguir así al día siguiente. Y eso genera desesperanza, genera desmotivación. Entonces, digámoslo así, las señales cuando son así de malas y de exageradas, malas me refiero a que no tienen un sustento, que no son políticas bien pensadas, ni siquiera a nivel municipal, a mí me parece que más perjudican que lo que benefician. Por eso es que yo creo que no solo que lo hizo el alcalde Carter, sino todo el apoyo transversal que tuvo de los políticos, o sea, da la impresión de decir, bueno, entonces a los políticos esto es lo que les gusta hacer y no están dispuestos a fortalecer el aparato estatal con todo lo que eso implica. Y esa receta de seguir dando señales y no fortalecer el aparato estatal es una receta para el continuo deterioro de las condiciones, sobre todo cuando estamos enfrentando desafíos nuevos, digamos, como son, ¿cierto?, los del crimen organizado u otros semejantes. Ujú. Alejandra, ya para cerrar, se nos pasó súper rápido el tiempo. eh, te quiero preguntar como para dejar cuestiones a pensar a largo plazo, ¿no? Una vez que pase esta vorágine legislativa esta semana, en relación a lo que tú mencionabas hace un momento respecto a la protección efectiva de las policías, la protección efectiva para carabineros y salir un poco de estas premisas de que quedan instaladas donde se endurecieron las penas, entonces se va a pensar que se va a cumplir esta promesa de que va a ser un carácter disuasivo para el crimen, cuando en realidad la evidencia no lo demuestra, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner los focos más certeros y dónde podemos ver resultados en una protección efectiva para las policías más allá de lo que se está tramitando hoy día en el Congreso? Creo que es fundamental transparentar la información de las instituciones policiales, que se genere información de calidad. El año 2021, cuando solicitamos información sobre funcionarios, a las dos policías y funcionarias heridos y fallecidos en actos de servicio por uso de arma de fuego y civiles heridos y fallecidos por funcionarios en servicio, en el caso de la Policía de Investigaciones no tenía información, en el caso de Carabineros era información agregada, de muy baja calidad, que te permita poder conocer qué es lo que está pasando. Esa es una primera cuestión. Tenemos que dejar de lado los mitos, las leyendas, las suposiciones y los deseos y conocer los problemas en base a la información sobre ellos mismos, información confiable y de calidad. Mirar la experiencia comparada es sin duda relevante, mirarla en un plano amplio, qué es lo que ha funcionado, pero también qué es lo que ha funcionado en qué contexto, porque cuando se señala
por ejemplo, situaciones como que lo que hace Francia, Inglaterra o España, donde por cierto no hay legítima defensa privilegiada, en Francia hubo un intento, se promulgó y luego se derogó. Estamos hablando de policías que han pasado por procesos de reforma y democratización importantes, ¿verdad? Cosa que no ha ocurrido con las nuestras todavía. Para proteger a nuestras policías tenemos que conocer lo que pasa al interior de las instituciones y poder intervenir en mejorar sus condiciones de formación inicial y de formación continua, de desempeño cotidiano, cómo se toman las decisiones, quién las imparte, bajo qué lógica, eh, cuáles son las responsabilidades de mando, ¿no? Porque finalmente cuando termina siendo esto solo responsabilidades individuales y nos olvidamos que aquí hay un mando, que aquí hay instrucciones, que aquí hay protocolos, que no fueron lo suficientes, que no se verificaron en su cumplimiento, que la instrucción fue inadecuada, que se le entregó a una persona no calificada una determinada función. No puede ser que la responsabilidad recaiga solamente en el funcionario que actuó desapegado de la norma o de manera errónea. Aquí tiene que haber una reflexión institucional y tiene que haber también consecuencias institucionales, porque si no, a quien toma malas decisiones le termina, como dicen, saliendo gratis, ¿no? Y eso es tan perjudicial como puede serlo una acción de un tercero fuera de la institución. Perfecto, bueno, tal como decía, se pasó rapidísimo el tiempo. Sin duda este tema va a seguir más que instalado en la agenda por bastante rato, así que espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Así que les agradezco nuevamente por el tiempo y nos vemos y nos escuchamos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.